Correcto. En primer lugar, la palabra infierno viene del latín. Es muy latín, ¿sí? Infernum. El infierno es el lugar donde después de la muerte los condenados son sometidos a un castigo eterno. El concepto también se utiliza para nombrar al estado de privación infinita de Dios y en cierta mitología al lugar donde habitaban los espíritus de los muertos. Este es el concepto del infierno que se nos ha transmitido, se nos ha traducido y se nos ha llevado a la realidad. De ahí es que viene inframundo. ¿Mm? Correcto. Pero no significa que es el principio escritural. La palabra geinon en hebreo, que es la que se tradujo al griego y luego se tradujo al latín y luego al latín al resto de los idiomas nuestro español, hay que revisar que lo que quiere decir es sepultura. En primer lugar, eso es lo que escrituralmente aparece. Ahora, tenemos muchos textos escriturales y vamos a ir evacuando uno por uno, Mateo, y en el libro de Lucas, que son los sinópticos, aparecen similitudes de estos textos para comprender y entender las cosas de la mejor manera. Y luego tenemos en el libro de Lucas 19:1 en adelante, es una especie de parábola dentro de la metodología que nuestro Adón introduce y el escritor nos introduce el resto de la audiencia para comprender el propósito en la cual fue escrito. Entonces, primer punto, el infierno se le llamaba a la pared séptima, o sea, a la final de la pared, en la ciudad de Jerusalén, las ciudades antiguas eran amuralladas y esa muralla se echaba o se tiraba lo desechable, la basura, y es por eso que el concepto, ya que se le prendía candela, se habla de que la candela nunca se apaga, no era porque era otra cosa, sino simple y llanamente lo que el texto está diciendo y afirmando era donde se tiraba toda la basura. A ese lugar es que se le llama, y obviamente en muchas ocasiones, o en casi todo lo que se conoce como basurero, pues también hay cosas orgánicas y obviamente eso trae cosas malucas y habla de gusano. A eso fue como ejemplo que nuestro Adón tomó como figura para referirse a un punto más profundo. Y cuando dice que no temáis a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el espíritu, sino teme a aquellos que pueden matar el espíritu y echar el cuerpo. Noten bien, porque se hace referencia. Ahora, ese es literalmente el texto, literal. Ya le explico con detalle el principio. De aquí en adelante, se tiene estos conceptos Mañana igual el escritorio se demora. se tiene estos conceptos de infierno, pero no porque ese sea el principio, ya que esto se va a establecer mucho más adelante con otros conceptos y va a cambiar profundamente el principio en la cual fue establecido. Entonces, la base está en Lucas 19, en la cual nuestro don Yeshua nos refiere a un personaje que literalmente dice que había un hombre pobre que se llamaba Lázaro y un hombre rico que nos dice su nombre, sino el rico. Luego las religiones ponen nombre, pero solamente hace referencia a figura de un rico. Ese rico tenía hermanos y el pobre mendigo estaba lleno de llagas y deseaba comer lo que caía de la mesa del rico, comer las migajas. Así que un día muere el rico y fue llevado por los malas al seno de Abraham. Y dice que luego murió el rico
y fue llevado al infierno. Y estando en el infierno el rico, abre los ojos y mira una cima, no de altura, sino de separación, con C, de separación, y mira y dice que no puede. Hay una diferencia de eso. Y en ese contexto es que va a aparecer esto. 3 principios básicos aquí. Dice que cuando el rico vio a Lázaro, uno, anote, ¿sí? Y vio a Abraham, y le dice, Abraham, moja la yema de tu dedo y refrégala por mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Restauremos y reconsideremos el principio. Esto no es literal. Aquí no hay un literalismo del texto. En la cual lo que el texto está diciéndonos es que se muere el uno y se muere el otro, mientras el uno es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Tiene un contexto, ya lo aclaro. Dice que el otro fue llevado al infierno. El otro fue llevado al infierno. ¿Sí? Entonces nos da aquí 2 conceptos claros. Seno de Abraham e infierno. Aclaremos el primero. Seno de Abraham era un concepto judío en la cual se consideraba que era como la morada transitoria de los justos, esperando el advenimiento del Mesías, del profeta, en la cual iba a liberarlos. Jod es el que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará y nos levantará. Entonces se consideraba que el seno de Abraham estaba en un lugar geográfico esperando a aquel que vendría a liberar la cautividad. Entonces, si notan con claridad, ese es el primer punto. Significa que el seno de Abraham era la morada de los justos, que era la base fundamental no del judaísmo, sino de una línea de pensamiento judía. Hay que aclarar la cosa. Que se creía que había vida después de la muerte, específicamente en los fariseos, y que había resurrección de muertos, basada en las palabras de la Torá, en las palabras del profeta Daniel, que habla que se levantarían los muertos, y hay otros documentos más. Entonces ellos tenían fundamentado de que al morir no terminaba todo, sino que había esperanza. Pero habían otros grupos, otras escuelas que tenían todo lo contrario, específicamente los saduceos. Los saduceos ni creían que había ángeles, ni creían que había vida después de la muerte. Y es extraño porque los saduceos, la secta de los saduceos, eran los coanín, los levitas, los sacerdotes. Se supone que ellos deberían tener más el fundamento en estas áreas o en estos puntos, pero no lo tenían. Y eso llevaba a un nivel distinto. Entonces tenemos claro que el punto aquí presentado, al morir el Lázaro, que es una figura, una representación, porque es un argumento que Yeshua está presentando, ¿sí? Es llevado al seno de Abraham. O sea, como recompensa, quiere decir que no lo lleva por pobre o por mendigo
o por enfermo, sino por su vida de justicia, por su vida ceñida a la Torá y viviendo la Torá. A esos que está refiriéndose Lázaro. Pero luego nos dice que el rico muere. ¿Dónde están? Es esta, ¿no? Y a morir el rico es llevado. Pero entonces ya es conversación. Buenas. Es llevado al infierno, traduce ahí algunas versiones. Hay versiones que traducen Gainón, hay versiones que traducen inframundo, ¿sí? Versiones, dependiendo la versión. Pero el contexto general se está refiriendo es a un lugar específico. Y estando ahí es que quiere decir que la muerte no termina o la vida no termina ahí en el concepto de la muerte, la separación, sino que existe otra realidad más allá de este plano. Y es por eso que Abraham, el rico le dice que ve a Abraham. Abraham es una figura del Padre. Moja la yema de tu dedo y refrégale mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Noten bien, y mójala porque estoy atormentado en estas llamas. Si está en un lugar del infierno, subraye que es un estado espiritual. 1, no puede haber llamas. 2, si es un estado espiritual, no hay dedo, no hay dedo, no hay yema de dedo, no hay lengua. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia estos textos? Porque es una parábola, ¿correcto? Hacer una parábola está tomando elementos figurativos para llevarnos a un principio claro. La palabra que se traduce ahí sí es interesante, porque es geema, y lo que traduce es tormento. Eso es lo que traduce, tormento. Ahora, como figura el tormento, aparecen unas figuras, pero no es literal. No es literal. Entonces dice que Abraham le dice que tienen a Moshe y a los profetas. Note bien la referencia, Moshe y los profetas. Moshe y los profetas es la referencia a la Torá y los profetas, o sea, al Tanaj. Y es simple, porque esto es otro fundamento en donde yo tomo para demostrar que el Nuevo Testamento no estaba escrito, no se había dado, no era una cosa cristiana, una cosa hebrea. ¿Ya? Entonces, Moshe y los profetas, haciendo referencia, si no lo oyen a ellos, no podrán. Entonces dice que salga uno de los muertos y avise, dice que no puede pasar. No puede pasar. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos las bases escriturales, tenemos los textos escriturales. Y el libro Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15, por el verso 13, que dice que la muerte entregará a sus muertos y el infierno entregará a sus muertos. Y el infierno entregará a sus muertos. Así dice. Así está escrito. Dándonos a entender que el concepto de infierno ahí en Apocalipsis ni siquiera es un lugar, ni siquiera es algo, sino dejándonos ver una realidad distinta que también va a ser juzgado. Porque si la muerte va a entregar a sus muertos y el infierno va a entregar a sus muertos y van a ser juzgados según lo que está escrito,
Entonces ya nos lleva a otro. Estos son los textos que están en el infierno. El resto simplemente es filosofía, conceptos, ideas, pero nada tiene que ver con lo que el Adón enseñó o explicó del infierno. Nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, él no está presentando salvación, condenación o castigo o recompensa. Ese no es el principio. Y si así lo fuera, si la recompensa es eterna, el castigo no puede ser de una manera eterna, porque iría en contra de los principios establecidos del Creador, de su justicia, de su bondad y de su amor. Dicha en palabra más simple. Entonces, ¿qué es el concepto de infierno? Se refiere a una separación, y esa separación es lo que se llama el tormento. Y ese tormento es por lo que ahí está separado de la oportunidad que le dieron de unirse al Creador, de fusionarse con el Creador. Y eso tiene un propósito de purificación, no de condenación. Tiene ese propósito. Porque note bien que entregará, si los entregará, quiere decir que hay como un cumplimiento y una condena que se cumple y luego pasa algo que ya vamos a mostrarlo si podemos alcanzar ese punto. Entonces, no es que haya llama, no es que haya gusanos, gusanos ni eso. Ese era el concepto filosófico que Homero presenta sobre los titanes, sobre la guerra de los titanes, en la cual él hace al dios del Olimpo, que es Zeus, al dios del mar, que es Poseidón, y al dios del inframundo, que es Hades. Así que Hades, que es el guardián del inframundo es infierno, entonces viven todas estas cloacas, todas estas situaciones, pero es más filosofía y conceptos mitológicos, no principios escriturales, no real, porque la palabra Geinon tiene que ver con sepultura, y ahí ya cambia el asunto, ¿correcto? Vamos a iniciar 2 secciones, esta es la primera, así que vamos a abrirla, iniciamos a las 7, vamos a abrirla para aquellos que quieran, 1, aportar, 2, aclarar, 3, preguntar. ¿Correcto? Aún no estoy dando definiciones, solo estoy exponiendo las barajas en la mesa para poderla mirar. Y de esa manera vamos a trabajar este principio. ¿Listo? ¿Alguien tiene el... Aló, Hola, ¿sí? ¿Con quién? es de Meet. Hola, Eddie, cuéntanos. Buenas noches para todos, shalom. Shalom. Bueno, amor, yo estuve leyendo, estuve investigando y con respecto al término gay, ¿no? Sí. También encontré que es un lugar, como un lugar específico que hay en Israel, donde el pueblo hacía sacrificios a un dios. Es como una cueva, ¿sí? E incluso yo vi un documental donde esta persona que hizo el documental muestra esa cueva, ¿sí? Ahí sacrificaban a los niños, los echaban al fuego en honor a ese dios, ¿sí? Y por eso es que ese lugar se le considera infierno, ¿sí? Porque es un lugar de dolor, de tormento, y por eso el término de fuego también, de candela, fuego, ¿sí? Porque ahí se quemaban a los niños, ¿sí?
O sea, es un lugar muy terrible. Entonces, viendo este concepto y leyendo otras cosas que estuve leyendo, otra definición de otro rabino, que para él el infierno es como el lugar más frío del mundo, ¿sí? Porque él vivía en Rusia. Entonces, en ese lugar donde él vivía, era tan frío que él decía, esto es un infierno. Entonces, como el infierno en sí, para estos conceptos que se manejan, es porque es un lugar que es muy difícil como de soportar, tanto por el frío, como dice este rabino, o por este lugar donde se hacían estos sacrificios. O sea, en sí, el concepto de infierno es como un lugar muy terrible, muy feo. Esto fue lo que yo encontré acerca del término gay, ¿no? Correcto. Y viendo otra cosa, More, yo no sé, eso me vino a mi mente esta tarde. Sí. Usted me corrige, pero es algo, no es una verdad, sino es como que me vino a la mente. El hecho de que entonces, así como nosotros ascendemos, buscamos ascender, buscamos ascender para elevarnos cada día hacia el Creador, acercarnos al Creador. ¿Será que el infierno es igual? O sea, el hecho de ascender, ir más abajo. Te estoy escuchando, o estamos Sí, como escuchando. ir más abajo, ir cada día ascendiendo, y eso trae esa separación total del eterno. No sé, y pues otro concepto que yo también estuve leyendo es que supuestamente ese lugar es también para como recuperarse sí, no sé, como que ¿cómo lo diría? Como tratar de otra vez de acercarse al Eterno, sí. Estuve leyendo también eso. Entonces no sé qué podemos analizar al respecto de eso. Gracias, amor. Como un propósito de purificación. Exactamente, sí, es como lo que dicen los católicos, el purgatorio, algo así. Sí. Bueno, ya tenemos conceptos, tenemos unos conceptos, para rehabilitarse, describe Arqui allí. Bueno, vamos a aclarar los conceptos, las ideas, y por favor, tener mente madura. Aquí yo digo esto, dos, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a aportar, tenemos derecho a cuestionar, y aún también hay un derecho más, que hay que tener argumento. Edemí, gracias por tu concepto, pero tengo dos punticos ahí. Primero, la palabra geinón, que de ahí que la palabra viene otro concepto que viene gema, que es tormento, que es el principio de todo esto. Tormento. Claro, si alguien está en una parte fría, como yo conozco ese concepto del rabino, él vivía en Rusia, en la parte más fría, inclusive creo que era en la parte más helada. Entonces para él no era candela, sino era frío. ¿Sí ves? Para los que vienen en parte caliente, ¿cierto? Diríamos aquí en la costa colombiana, de cualquiera de las dos que es bien caliente. Hablemos algo más cerca, Girardot, un infierno. Entonces la gente tiene estos conceptos como eso, como lugares de tormento, pero el principio, lo que se está refiriendo es a tormento. Cualquiera que sea su escenario, cualquiera que sea su situación, el principio es ese. ¿Listo? Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna inquietud, algún aporte? Por favor, expóngalo. Maestro, sí, Señores, buenas noches. hola. Cuando, por ejemplo, hola, maestro, cuando, por ejemplo, en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿a qué se refiere ese texto? Eh, no, eso no es infierno. Ese es el lago de fuego, es otra cosa distinta. ¿Correcto? El lago de fuego no es igual a infierno. Inclusive las palabras que aparecen escrituralmente son totalmente distintas, opuestas. El lago de fuego dice que es preparado, no para los hombres, el mismo el texto lo dice, sino para estas entidades, llamémoslo así, para este evento que está reservado. ¿Listo? O sea, para Claro. las entidades espirituales, no entiendo, maestro. Sí, sí, sí. O sea, lo que dice el texto 20:10 que acaba, si tú miras el contexto, dice que no fue creado para el hombre. O sea, hablando del lago de fuego, sino justamente a aquellos que van a ser, diríamos, condenados o ejecutados, que la palabra traduce ahí es el lanzado. O sea, aquellos que van a terminar en esa condición son específicos, no los hombres. ¿Listo, Luz? Así que hay diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Son dos cosas distintas. ¿Listo? ¿Alguien más? Charlotte More, sí, ella. Shalom. ¿Con quién? Con Mira. Bella. Hola, Deji. Charlotte More, ¿cómo están? Aquí, Dejita, cuéntanos. Ubícate mejor porque está muy... Lo que dice Jeremías. Ahí estoy bien. Ahora sí, dile, dale, por favor. Listo. Entonces quería decir sobre Jeremías 7:31, la segunda parte dice, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Correcto. Entonces yo pienso que son hay veces conceptos que nosotros tenemos, pero no es lo que el Eterno ha diseñado ni nada de lo que nosotros tenemos en nuestras mentes, pienso. Sí, claro, eso lo está citando muy bien. Y ese es el profeta, el Eterno a través del profeta, diciendo que él no ha creado, no ha diseñado eso, y esos son conceptos paganos que se tenía anteriormente, que creían que el malvado tenía que quemarse, pero el concepto era de purificar, ¿sí? Y es por eso que el 80% de los muertos en diferentes culturas los quemaban, ¿ya? Sí, More, Quemaban incluso, ajá. Dale. Incluso estuve leyendo algo y dicen que el valle acá dice del valle del hijo de Hinnom, y ese valle era como un lugar donde quemaban las basuras. Entonces la gente cogió y al que se portaba mal, entonces lo iban y lo echaban a quemar allá. Y quedó por eso esa parte. Y también hacían, digamos, ofrecían a sus hijos y todo, pero a dioses. Dice que al dios Moloch Correcto. también hacían esos sacrificios, digamos, esos sacrificios, no, esas injusticias con los niños para ofrecerlos a ese dios. Pero ese valle era donde quemaban las basuras. Y entonces, como decir ahorita, cogen a alguien y van y lo echan en la Juana que porque se portó mal. Algo así fue lo que leí, ¿no? Ah, doña Juana. Bueno, doña Juana, Doña Juana. doña Juana ahorita Pues no, pues la basura del entierro. allá no hay fuego, pero hay unos huecos que dice que si alguien se cae ahí se quema con el gas de las basuras. Por eso, o sea, porque el sistema lo cambiaron 50, 60 años atrás, no habían esos huecos que absorbieran esos gases, sino que lo dejaban al aire libre y prendían fuego, ¿sí? Ajá, 100 años atrás. Y aún países más atrasados siguen haciendo eso. Los desechos, a eso es lo que se refiere. Y ese es el concepto de infierno, sí, escrituralmente. ¿Eso es lo que encontraste, Chita? Sí, digamos, lo que me impresiona es que dice, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Eso no ha estado en el corazón del Eterno. Correcto. Buena cita. Sí, es que jamás ha estado. No hace parte. Es más un concepto religioso, filosófico,
sí, místico, pero no escritural. Correcto, Diegita. Excelente. Excelente. O un punto allí. El valle de Gainon, que le llaman, ¿sí? Es el valle donde se quemaba la basura. Y luego también a eso se le llamó a las paredes de la ciudad amurallada, donde desechaban, donde tiraban todos los desechos y que quemaban todas estas cosas, donde estaba todo lo podrido. Algo así como Doña Juana, exactamente. Y a eso es el concepto de infierno, ¿sí? Concepto. Busquemos el principio. ¿Alguien más? Gracias, Deyita. Señores, buenas Hola. noches. Hola, mi Pati. Sí, señor, es que, bueno, yo leí sobre lo que piensan los judíos, Eso es buen punto. sobre lo que es el infierno y para ellos es un lugar de purificación, como el Correcto. purgatorio que quitó la Iglesia Católica, algo Sí. así. Pero una pregunta, cuando en Apocalipsis 20 habla que sí, que el Señor va a llamar a los muertos, ¿sí? Delante de Él y los va a juzgar según lo que está escrito, según sus obras. Allí, después de que son juzgados según sus obras, ¿qué pasa? Correcto. Dice que uno es para vida eterna, otro para condenación. ¿Cierto? El mismo texto lo dice. Dice que uno serían para vida eterna y otros para condenación. Y Revelaciones está citando a Enoch y está citando a Daniel. Entonces, se repartirá. Entonces, si hay un juicio y si va a haber un juicio, vamos a mirar eterno, que es el punto, ¿sí? O hay oportunidad aún en aquellos que están en una condición de tormento, entre cierto punto, pero que tendrán la oportunidad, ¿ya? Y vamos a ver de qué se refiere y por qué se refiere. Por eso le dije, esto no es fácil de masticar, porque primeramente hay que vaciar el conocimiento que tenemos de esto. Hay que liberarnos de todo el concepto de infierno que tenemos para poder tener el principio claro. Y sí, vamos a tocar los temas apocalípticos porque la base de esto está allá, o sea, de fundamento está allá. Entonces nos toca llegar a ciertos puntos apocalípticos o de Gilin, que en hebreo significa revelación, que nos cambiaría el concepto apocalíptico, porque la palabra hebrea de apocalipsis es Gilin, que quiere decir revelación o develación, algo que Hashem va a develar o nos va a aclarar de estas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene aporte, conceptos, ideas? Se aceptan. ¿Listo? More, pues una pregunta y si la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, las personas que estaban en el Hades, ¿para dónde se van? Correcto. Ya no están en estado de persona. Si están en el Hades, ya no están estas personas. Entonces quiere decir que el Hades era un concepto para llevar a esos seres, ¿sí? Llamémosle así para darle un nombre a esos espíritus que estarían encerrados, encarcelados por sus condiciones, por sus situaciones, por sus decisiones. ¿Mm? Y eso es lo que habla. Sí, ya citaste el otro punto, Patti. Esos son los que van a ser levantados. Miren el contexto que está. Está en el capítulo 20 sobre el trono del juicio del trono blanco. Cuando ya está allí y están allí, nos está dando una cita sobre la segunda resurrección. Entonces, si estos que están en esa condición o llegaron a esa condición por sus acciones, por sus actitudes, por su vida que tomaron decisiones, entonces esos no hacen parte de la primera resurrección, sino de la segunda resurrección, y en esa segunda resurrección ellos tienen que ser de alguna manera recibir su castigo. O sea, aún están esperando su castigo, están esperando para ser castigados. Y vamos a ver qué es lo que el texto dice y cómo lo dice sobre su castigo, Pati. ¿Correcto? ¿Correcto, Pati? Sí, señor, pues esperando entonces. Gracias.
Ahí lo dice, ahí lo dice, ahí lo dice. Entonces nota que hay una primera resurrección que se refiere a los justos, ¿sí? Para vida eterna. Pues serán lanzados al lago de fuego, el que no esté en el libro de la vida. Esos son los de la segunda resurrección, ¿cierto? Que son para condenación. Y miremos los detallitos que están allí, que a veces no los hemos mirado. Ya tenemos ahí 2 resurrecciones. ¿Alguien más? Sí, More, maestro. Buenas noches. definitivamente. A ver. Uno por Con uno. Edelmiro. Hola. Con Edelmiro. Dale. Sí, More, lo que pasa es que me surgió una duda, ¿sí? Sí. Es con respecto a la veracidad de los textos que acabamos de leer, ¿sí? De Apocalipsis y Lucas. Buen punto. Viendo que hemos visto que no hay tanta claridad al respecto y que hubo tanta manipulación en la traducción. Entonces, ¿cómo tener claridad si estos textos también fueron manipulados? Porque ya lo sabemos y lo hemos comprobado, More. Sí, entonces tenemos que ver en dónde y cuándo y cómo han sido manejados y manipulados los textos. Y qué texto fue manejado y qué fue texto manipulado. Ese es otro punto. Por eso digo excelente. ¿Correcto? Sí, señor. Tampoco podemos utilizar, o con qué raseros utilizamos la herramienta, decir en una cosa sí, en otra cosa no. Entonces, para eso hay que presentar los argumentos necesarios con fundamento, con base, con los testigos claros, para poder evidenciar y develar qué tiene principio en la base de la Torá, en los profetas y el maestro. Y entonces, teniendo esos fundamentos, ahí es que miramos qué se añadió, por qué se añadió y cuándo se añadió, porque eso también aparece. Créame que todo eso aparece. ¿Listo? A ver, señor Arkin, cuénteme. Bueno, More, buenas noches, saludos a todos. Bueno, More, lo siguiente. Correcto. Estuve mirando también porque yo todo lo comparo con el tema judío, qué concepto tienen ellos, el pueblo judío. Hay un rabí que decía en un video allí, él siempre saca unos videos, sé que es una persona muy seria. Él decía que en el Talmud y en la Mishnah hay un muchacho que le preguntaba a él que si los judíos creían en el infierno. Entonces él decía, que si los rabinos. Entonces él decía, todo rabino debe creer en el infierno. ¿Por qué? Porque en la Talmud y en la Mishnah, en un capítulo que él nombró ahí, él decía, ahí se habla del infierno. Entonces, ¿qué concepto tiene usted de eso? Sí, pero es un concepto oral. Y no todo rabino y no todas las líneas judías creen en el infierno. O sea, cuando se habla del judaísmo, Arkin, el judaísmo no es monolítico. Cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de un concepto monolítico. En cambio, el judaísmo es pluralista. Donde hay 2 judíos, hay 4 opiniones. Entonces, hay unos que consideran y creen, hay otros que refutan, y hay otros que lo tienen como, venga, no entiendo esto o no le alcanzo a ver de toda la realidad, pero ¿en dónde está? Pero sí, en la Mishnah aparece, pero en un tratado bastante mitológico que se llama Agadá. En Agadá es que aparece el concepto de infierno. Y la palabra Agadá significa, mire lo que traduce Agadá, traduce mito. Agadá quiere decir mito judío. Así que los judíos también tenían sus mitos. Y obviamente dentro del mito aparece, pero ¿en dónde está el fundamento de eso? Entonces ahí está el asunto, ¿correcto? Ya les he dado la base. Y gracias, Arqui, por traernos ese punto, porque también es necesario mirar, observar, analizar qué piensa el uno y qué piensa el otro al respecto de estos temas bien calientes, llamémoslo así. ¿Sí? Sí, señor. Sí, aparece en la misma, pero aparece en el documento, en este documento que se llama Agadá. Sí, y la Agadá es mito. Cuando Pablo dice a los filipenses, dice que no sigan mitos judíos, se refiere a la Agadá, ¿ya?
Sí, señor. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? Sí, maestro, yo. Otra vez lo he hecho. Cuéntanos, Luz. Cuéntanos. Bueno, pues estoy más confundida, pero bueno. No, Pero aquí no se confunde, estamos aclarando. es que es muy difícil, maestro, cambiar los paradigmas. Exactamente. Pero, porque sí, pero entonces, ¿a qué se refiere entonces la palabra? ¿O cómo se llamaría eso donde existen los principales, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, tal como lo dice Efesios 6, ¿sí? Donde dice la palabra que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestados, gobernadores espirituales, ¿sí? Correcto. Entonces, es eso también. Y otra pregunta que era en relación con lo que Pati decía, o sea, en conclusión, cuando uno se muere y no ha rectificado, no ha cumplido la Torá, tiene un juicio y ese juicio tiene un castigo, así no se llame infierno, ¿cierto? Correcto. Ya dije que la palabra que aparece es gema, que hay un tormento, hay un tormento. Obviamente que sí. Pero no creo que sería que sea inmediatamente que se muera o que salgamos de este sistema o de este plano. No es ahí. Dice que dormimos y esperamos, ahora le decía Pati, y esperamos, dice que hay dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para condenación. Entonces, no hay un juicio ahí ya no lo hay. Hay unos tiempos para eso. Ok, sí, maestro, digamos, uno muere, el alma queda como en una morada, ¿cierto? En ese momento que toda la gente que ha muerto hasta ahora está en esas moradas, ¿cierto? Esperando, o sea, los que se portaron mal, por decirlo de alguna forma muy cotidiana, ¿ya están teniendo tormento en esa morada o hay que esperar el juicio para eso? No, hay que esperar, pero ya en utilicemos esa frase, en ese lugar ya se entiende y ya se comprende que es el caso de Lázaro. Dice que él se despierta, o sea, se despierta. Hay una situación de conciencia, se despierta y ve a Abraham y ve a Lázaro sentado en el seno de Abraham. Y ahí es que él exclama y dice, entonces si vemos que hay un tormento, pero el tormento no es ni de gusano ni de candela, si hay un tormento. Y el tormento que se refiere ahí, y literal podemos afirmarlo ya, que es la separación, la ausencia de saber que tuvo la oportunidad, tuvo toda la oportunidad y no la aprovechó, no la tomó, no hizo, no fue capaz, ¿sí? Sino que anduvo o satisfació, se deleitó en sus cosas, en lo que sea, que se haya deleitado, y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ese inicio del tormento, pero no es castigo aún. No es castigo, es inicio de su tormento. ¿Está claro? ¿Alguien más? ¿Puedo hacer una pregunta, Moré? Señor, por favor, todos tenemos derecho. Entonces, ¿es el infierno un estado mental? El infierno es un estado mental. Si es un estado mental, entonces tendríamos aquí, obviamente, que aquí en este plano hay gente que vive su propio infierno, pero no significa que es la totalidad de las cosas. Vive su infierno en el odio, en el rencor, en la soledad, vive su infierno en sus hábitos, en sus vicios. Claro que sí. Y en ese estado, pero estando aquí, obviamente que vive su infierno de esa manera, atormentado por sus propios demonios. Pero no significa que eso sea el principio que la Escritura está presentando. ¿Me estoy dando a entender, señor Vanega? Pero si el estado mental del que habla Lucas, la lectura que tú hiciste al principio, no me permite rectificar, termino en un lamentable suceso que me va a llevar obviamente a lo que supuestamente es un tormento fuerte. Entonces, Correcto. ese estado mental comienza acá.
Comienza acá. Cuando aquí, no pero, rectifico, cuando no hago las cosas. correcto, pero eso es una figura. Claro que hay gente que vive en su propio infierno aquí, ¿sí? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Quiere decir que su determinación o su acción aquí lo lleva a eso. Pero aún estando aquí, tiene oportunidad de rectificar, de reconocer, de corregir, de hacer teshuvá. Tiene oportunidad. Pero si no lo hace, pasa a la otra. Créame que es así, señor Vanega. ¿Me Pero puedes no aclarar de alguna manera, More, porque el hombre cuál vive es la diferencia? en la realidad. Señor, Perdón. ¿Puedes aclarar de alguna forma cuál es la diferencia entre infierno y fuego eterno? Total. La palabra, cuando se refiere a infierno, se habla de gemas, que es tormento. Sí. Y está así registrado y está así registrado y así está escrito. Pero cuando se habla de la condenación, se habla del lago de fuego. Y ahí donde aparece eterno, sí, aparece eterno, pero yo no pienso, no es una opinión mía, he revisado y el texto no lo lleva a eterno, pero lo han traducido como muchas cosas, como dijo de mí, eterno, y tengo como probar que muchos textos no aparece eso, pero no los han traducido de esa manera. Ahora, o sea que ese fuego eterno del que habla Mateo 3:12, Lucas 3:17, Judas 7, ¿está mal traducido? No en todos los pasajes, pero en algunos sí. En algunos no tiene nada que ver. O sea, las palabras que fueron colocadas allí fueron añadidas para manipular, pero no todos los pasajes, no en todos los pasajes, porque hay unos que sí tienen que ver con el propósito en la cual se estaba expresando. Hay diferencia entre el infierno, que es concepto de tormento, al castigo, que es el lago de fuego. Totalmente. Es que ya el lago de fuego ya es la condenación, ya es un castigo, ya es algo distinto, ¿sí? Ya es algo distinto. Algunas versiones dicen, perdón, More, algunas versiones de algunos pastores en la antigüedad mía, estoy hablando de que estoy viejo ya, hablaban de que ese fuego eterno no ha sido inaugurado todavía. Claro, porque es que lo dice para qué fue creado. Por eso es que Jeremías, los textos de la Torá y del Taná son importantes tenerlos, ¿ya? Y no solamente basar una doctrina desde estos contextos de acá que han sido más manipulados. Si tenemos claridad de las cosas y tenemos fundamento, hacemos que haya luz y podemos aclarar ciertos aspectos para poder tener claridad. ¿Por qué? Porque si solo manejamos castigo, recompensa, castigo, bueno y malo, o sea, es una dualidad muy, o sea, es una rayita muy endeble que se puede borrar. ¿Listo, señor Vanega? Sí, ahí vamos. Correcto. ¿Alguien más? Sería imparcial. Correcto. Listo. Imparcial. Escribió, creo que es Andrés. Señor Andrés, cuénteme, que veo que está que se habla. Cuente, señor Andrés Méndez. Andresito, no está ahí. Bueno. Listo. Entonces vamos a dar al siguiente fundamento. Que no puede abrir el micrófono, dice. Pues escriba, pero le tocaría ahorita al final. Bueno, está bien. Correcto. Entonces, señora, cuéntenos, Luz. ¿Qué pasa con las personas que, bueno, no sé, bueno, pero hay muchos mitos, sobre todo con las personas que se suicidan? ¿Qué pasa con esas almas?
es distinto. Ya ahí es distinto, está tomando una decisión que no debe de tomarla, correcto, que no le daba tomar a esa persona, que es lo que se llama el suicidio. Los que toman el tema va en contra de la vida, en contra del dador de la vida, dando a entender que el único que determina esto en la vida y la muerte es el creador y en sus tiempos. Así que el hombre no podría o no debería de tomar esa decisión, y esa es la discusión de la eutanasia, ¿así que se dice? Sí, esa es la discusión de ese tema de la eutanasia. Y aún sigue en discusión aquí en los planos humanos y en los tribunales humanos, porque dentro del tribunal divino y celestial no tiene ese derecho. El hombre no tiene ese derecho, ni puede quitarse la vida, ni puede quitarle la vida a nadie, hablando en este concepto, ¿sí? No puede, no debería, o bueno, no es la palabra no puede, sino no debería, porque poder, pues todo el hombre puede hacerlo, ¿cierto? Pero entre poder y deber hay que definirlo. No debería, y al no deberlo, debería de respetar que la vida es la vida y depende del creador, que él es el dador de la vida, así que él tiene sus tiempos, así que él tiene sus cosas para que esto sea ejecutado. Una situación, una adversidad, una condición de esta no nos puede llevar a atentar contra todo este regalo que él nos ha dado, porque esto cambia, y eso es lo que pasa con los suicidios, ¿cierto? La depresión, la circunstancia, la condición lleva a esa persona a quitarse la vida. Ahora, que haya demonio que le diga que se quite la vida es otra discusión, porque si el demonio, si existiera y fuera real, que le dijera que se quitara la vida, él tendría justificación, o esa persona tendría una justificación. Y tendría una justificación porque, es decir, no fui yo, lo hicieron por mí. Entonces, no puede ser. Ahora, que esta situación lleve a un individuo a cierto nivel, pero que él decida y que él tome esa decisión, entonces lo hace culpable. Si una persona se quita la vida, tiene su propio juicio con el Padre, y esa parte. ¿Está claro? Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Mientras Pedro, cuando negó a nuestro Adón Yeshua, dice que lloró amargamente y hizo teshuvá, ¿cierto? Y cuando Judas vende al Adón y se da cuenta que él es el enviado, el que tenía, pero sin embargo decide equivocadamente, va y se ahorca. Judas se ahorcó, o sea, no aguantó su pésima decisión, no aguantó su determinación de vender al maestro, de entregar al maestro, de la condición que sea, y terminó ahorcándose. Desafortunadamente, la rama en la cual él se ahorcó, donde él se colgó, se quiebra para que se cumplan las escrituras del profeta, que sus entrañas serían esparcidas, y parece que estaba en un lugar alto y cae, y dice que se derramó para que se cumpla esa profecía, y con ese dinero compraron un campo que también se va a llamar Aldama, y va a ser para los muertos. Entonces hay diferencia entre una persona que se suicida, se ahorca, se mata, ¿cierto? En ese orden de idea, que se quita la vida por las condiciones que sea, a aquel que le quitan la vida, que es distinto. Así es. Entonces, ya claro, su merced 2 veces lo ha hablado y ya claro ese concepto. Es más, voy a hacerlo ya. Maestro, sí, es que yo pensaba que en lo que hablábamos la vez pasada de la justicia de Dios, porque por supuesto hay personas que deciden quitarse la vida, pero hay otras que por sus condiciones llegan a eso, ¿sí? Entonces, si tienen malos pensamientos, los demonios lo están molestando, ¿sí? No es una decisión. Entonces, yo quería saber eso,
Bueno, ya me lo aclaró porque creo que en justicia pues hay excepciones, ¿no? O sea, no Correcto. todos lo hacen porque sí o porque hay muchas situaciones que lo llevan a eso, ¿sí? Y eso Correcto. es muy importante saberlo también, porque una de las preocupaciones de las personas o sus familias es que, pues por lo que nos han vendido, que se está quemando en el infierno, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy importante aclarar eso. Gracias, maestro. Claro, claro, no, o sea, son cosas distintas. O sea, son cosas distintas. Eh, el concepto del tripartito o triunidad, cuerpo, alma y espíritu, no es tan claro dentro del contexto hebraico. Dentro del concepto griego, sí, que es el pensamiento platónico, pero dentro del concepto hebraico, eso tiene que ser revisado. Y tanto es que solamente hay un solo texto, no hay más texto. Capítulo 5, verso 23 de Primera de Corintios. El mismo Dios de paz santifique vuestro cuerpo, vuestro ser, vuestro cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, sea glorificado para la venida del Señor. Pero si nosotros miramos ese mismo texto con Primera de Corintios, Segunda de Corintios 4, versos 16 y 17, que dice que, que, que nuestro hombre exterior se va desgastando, más nuestro hombre interior se va renovando día a día, nos damos cuenta que es el mismo escritor y ahí vemos los textos polarizados. El principio no, dentro del contexto hebraico no existe cuerpo, alma y espíritu, sino que dentro del contexto hebraico está el hombre exterior y el hombre interior. Y hay más textos bíblicos para hablar del hombre interior y no del hombre tripartito, que es el concepto griego. Así que el concepto del alma en hebreo es neshama, que traduciría espíritu cercano al eterno, dando a entender que el alma o el espíritu que se refiere es un estado que va evolucionando, evolutivamente va conquistando su naturaleza para llegar a una ejidad, a una unidad. Por lo tanto, no es que el alma se condena, y ese es el problema de los testigos de Jehová y del judaísmo, porque el judaísmo presenta este argumento y dice que el hombre cuando se va de este plano duerme, y por eso es que se lo entierra, y el sepelio judío es tan hermoso porque no se debe de quemar, no debe pasar por horno, sino que se debe estar enterrado, y cuando se entierra se toca el chofar y se recita las oraciones para que aquel se levante entre los muertos. Allá ese levantar de entre los muertos, porque dice que cuando haya la resurrección se escuchará el chofar para ser resucitado, y se toca el chofar allí. Pero el concepto cristiano se habla de que el hombre, el espíritu vuelve a Dios, y hay citas bíblicas, pero sin fuera de contexto. Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Entonces de ahí es que toman de que el alma es la que se condena. Y si aclaramos que cuando Salomón habló que el espíritu vuelve a Dios, que es la Teshuvah, se refiere de que el ser natural, el ser espiritual, en este estado físico que aparece en la parte emotiva, el propósito es ordenar su sensitividad, o sea, su parte emotiva, que es almática, para darle un concepto, y a través de la rectificación del espíritu y de las emociones, el plan es restaurar o rectificar la naturaleza física, como dice Romanos 8, versos 18 y 19, dice que aún nuestros cuerpos mortales serán transformados. Entonces note bien que aún el cuerpo no es que va a la tierra, de algunos ha ido a la tierra porque no ha sido el tiempo, pero que sería transformado. En la transformación de este cuerpo va a ser transformado aún la parte física, y va a ser transformado con todo su estado espiritual, y va a dormir para ser resucitado y le van a un cuerpo de gloria, el cuerpo que ha sido
permítame esta palabra, redimido, como dice allí, para redimir vuestros cuerpos mortales. Así que nuestros cuerpos mortales van a ser redimidos. Entonces noten bien que el tema aquí es más fuerte. Por eso le dije, metámosla en la pitadora. La estamos sacando. La estoy sacando. Y solamente hemos tocado 3 puntos. 3 puntos. 1, la definición del infierno. 2, que son los conceptos. 3, el fundamento, que si hay castigo, que hay castigo, hay tormento. ¿Ves? Pero Luz me puso la pelotica allí y estoy aclarando. No es que el alma se condena, las almas están en el infierno. Ese es un concepto, ¿sabe quién? De Dante. Es dantesco dentro de la Divina Comedia. Es más, es una obra. No tiene nada que ver con las escrituras. Pero pareciera que todos esos conceptos lo hicieron o lo llevaron a las escrituras. Nunca lo han llevado. Lo han llevado al plano religioso, que nos han hecho creer una cantidad de cosas que no son, que hoy nos toca revisarla, removerla y reubicarla. Señora. Saludos a todos, buenas noches. Sí, Milena. Dinos. Hay un concepto que también nos han enseñado y es el tema de los mártires. De los mártires en el cristianismo, que fueron quemados, que fueron quemados. ¿Cómo se conecta con el tema de que tú estás hablando? Correcto. ¿Con quién estoy hablando? Milena. Milena. Ya distinguí esa voz. Correcto. El concepto de los mártires tiene que ver con la santificación. Y eso es de la iglesia. Que los hombres que morían por la fe, torturados por su fe y fieles a su fe, entonces esos son los considerados mártires que van a ser elevados a la categoría de santos. Escrituralmente no tiene nada que ver, Milena, ¿sí? Pero la iglesia nos metió en muchos cuentos, nos llenó de muchas cosas. Y cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo al cristianismo, sino a la iglesia cristiana católica, que es lo que nos presentó todos estos argumentos y que nadie los cuestionó, que nadie le dio por cuestionarlo, sino por aceptarlo. Bueno, también hay que entenderlo que en ese tiempo, si lo cuestionaban, los quemaban vivos, los mataban. Muchos estamos vivos por milagro, que podemos cuestionar ahora. Esos son los mártires. Los mártires son aquellos que fueron torturados o se dejaron torturar, ¿sí? Por su fe, por su religión, y los elevaban a santos si es que había milagros. Y bueno, eso tiene una doctrina ahí dogmática, Mile, que lleva a eso. ¿Ya? Ahora, he dicho, por favor, no tomen las cosas, si tienen cuaderno, anoten. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego. Y el infierno entregará a sus muertos. Quiere decir que la palabra infierno que la tocan allí se está refiriendo más a sepultura que Hades. Inclusive en griego aparece eso. Por eso cuando dice, y el infierno entregará a sus muertos, lo que está diciendo que la sepultura entregará a sus muertos. ¿A qué se está refiriendo eso? Aquellos que hicieron lo malo o hicieron las cosas fuera de la Torá, entonces murieron, durmieron también, están dentro, enterrados, pero van a ser resucitados o despertados, ¿sí? Para condenación. Así aparece. Y cuando uno revisa esa palabra, lo que dice es tormento, para ser atormentado. O sea que aún no están atormentados, pero sí están separados. Pero aún no están en el estado que deben de estar, señor. Pero, listo, pero esos que van para ese estado de tormento que dice usted, para anteceder al texto, ¿qué es lo que dice? ¿Los que están fuera del Mashiach o no menciona al Mashiach en ese momento? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo tengo como una duda ahí. ¿Se acuerdan que yo siempre vengo y les digo a ustedes que las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Mashiach, que viven por allá lejos, que ellos los rige un
sus propias leyes. Ustedes siempre han respondido, hemos respondido en el grupo así, ¿cierto? Sí, claro. Entonces yo quiero entender esa. Usted dice que entonces sí, que hay un tema de infierno, ¿cierto? Entonces, eso que usted acaba de decir es amarrado de tormento. ¿Al Mashiach o no? Esa partecita que usted acaba de mencionar. No, a los que son en el Mashiach y aquellos que son justos, que hacen parte de los justos de las naciones, que también mueren y entran en esa justicia, no pueden ser atormentados, Arqui. No pueden. No. Así los que están en Mashiach pasan por un, dice que pasan por el tribunal, por un tribunal. Estos no son para condenación, ¿sí? Y dentro de eso hacen parte una multitud que se hace referencia, que Pablo lo cita muy claramente, que no serán juzgados con esta regla, con esta vara, sino que ellos serán juzgados con las normas que tienen, con las reglas que tienen, porque Dios es justo, ¿sí? Sí. Mientras no cambie una regla, no cambia la regla. Señor. Entonces se cae el sustento. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento como que todo lo arreglaron para vincular todo al Mashiach. Entonces que si no creen en él, si usted no cree en Jesucristo, entonces está perdido, está condenado, está llevado a a eso es que se refería. Señor. Una dicotomía ahí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Aló, bueno, pusieron esa dicotomía que dale. usted se salva o va para el infierno. Y la puerta es o es Jesús o no es nadie. Bueno, el asunto ni siquiera fue eso. El asunto fue la religión, Arqui, que ahora en los tiempos modernos las traducciones tienen que cambiar, ¿verdad? Y al cambiarlas dejan ver a Jesús. Pero su concepto fue por la religión. ¿Eres cristiano o no lo eres? Y por eso es que condenaban a todos, si eres o no lo eres, ¿ya? Sí. ¿Me hago entender, Arqui? Lo llevaron a ese nivel. Si eres parte de una religión o no eres parte de una religión, porque consideraban que la religión era la que salvaba. Era el concepto, la filosofía religiosa, el concepto religioso. Y eso es totalmente anacrónico de acuerdo a las escrituras. Eso es fuera del contexto escritural. ¿Está claro? Claro, entonces eso es una persona Señores, que no reconoce a Mashiach. No, porque esa es la regla, presentada. El principio de Mashiach es la regla presentada para aquellos. Pero aquellos que no están o estuvieron antes, es que hay una pregunta clara. Y esa se la hice a mi profesor de Biblia. Si el cristianismo protestante aparece más o menos en el año 1500 algo, 17, y el cristianismo católico estuvo desde el 325, que se conoce como la supremacía papal o la supremacía de la iglesia, del 325 hasta el año 1517, estamos hablando de que de 1300 años. Entonces, basado en este principio, yo paraba aquí y tendría como 17, 18 años. Entonces yo le dije a él, entonces, ¿esta gente se condenaron o qué? ¿Por qué? Porque no hablaba de un cristianismo protestante. Entonces, no hubo palabra y no hubo respuesta. Entonces yo citándole a Romanos 2:12, le dije, mira, aquí hay una regla. Y la regla es que aquí hay unos justos en las naciones que están dependiendo de su justicia de acuerdo a la regla que ellos tienen. ¿Acaso no dice que Job era justo? ¿Y acaso Job era cristiano? ¿Acaso Job era judío? ¿Acaso Job era judío? ¿Acaso Job era cristiano? Y Job era un justo de las naciones. Y Job dice que esperaba al Redentor, que del polvo lo levantaría. Entonces, noten bien que hay muchas personas que no hacen parte del judaísmo ni de los judíos, pero alcanzaron a ser redimidos. De la misma manera es hoy y será hoy también. ¿Me hago entender, Arqui?
Ahora, entonces lo que está primando es la justicia, como dice usted, lo que está por encima de todo, de la norma y de todo, la justicia, la verdad, es lo que prima en el ser humano. Correcto, correcto, llegaste a ese punto. Es que el tema no es de religión, la salvación es la justicia. Vivamos como justos. La justicia es la que nos acerca, la justicia de la Torá, es la justicia que está. No sé si esta palabra cabe aquí. En el caso nuestro es distinto porque afortunado o desafortunadamente nacimos en unos países latinos en la cual el cristianismo fue expuesto, así que de alguna manera reconocemos al Adón Yahoshua, así que él es la fuente, él es la puerta, así que sí somos sometidos a esa realidad y esa es la regla que tenemos. Entonces a nosotros sí, que no me interesa, ya está desechando. No porque no le haya llegado la oportunidad, sino porque él está desechando esta realidad. ¿Sí? Entonces, a todos los latinos, sí nos acobija la regla del Adón. Caminar de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus normas. Pero a un mongol, a un asiático, a un africano, tiene otras reglas, al no ser que le haya llegado estas reglas. ¿Sí me hago entender? Sí. Correcto. Entonces, aclaremos los 4 puntos que hemos presentado hoy. Sí, cuénteme. Dice que el justo por la obediencia vivirá. Correcto. No dice por la religión. Y no dice por ser judío. Inclusive Pablo dice, en el mismo libro, Pablo va a decir, ¿de qué me sirve ser judío? Él va a decir eso. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién? Liliana Tafur. Hola, Lili, bueno, pues realmente con lo que acaba de decir de religión me queda un poco más claro. Yo estoy muy confundida. Estaba pues, ahora aclaro algo, pero estaba muy confundida referente precisamente a las religiones. No sé si es casualidad o no sé por qué sucede ahorita con este momento que estamos viviendo. En mi familia armaron un grupo donde éramos 5, yo me salí justo la semana pasada, éramos 5, y cada uno de diferente religión. Era una guerra de creencias, diría yo, porque pues un tío que es de la religión pentecostés, él todo el tiempo nos decía que a mí especialmente me decía, no sea necia, tiene que creer ellos que nosotros somos los únicos, que los únicos que serán salvos. O sea, todo el tiempo él hacía referencia a su religión pentecostés y siento que es como el más fanático. Había otra prima que es de la iglesia Mira, que ellos son los que dan profecía, entonces ella decía, no, que Dios me habló, que me dieron profecía y me dijo que nosotros éramos los únicos. Está el otro de la iglesia cristiana, un tío de mormón, sabes que en realidad todos, y yo llegué a un momento de una confusión y que yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, sé que es un solo Dios y qué sucede con estas religiones, entonces ninguno estamos salvos de acuerdo a lo que exponían todos ellos. Correcto. Si te has dado cuenta que aquí no estamos ni ponderando, ni juzgando, ni criticando ninguna religión, porque los conceptos religiosos son filosóficos, son ideas, son pensamientos. ¿Correcto, Liliana? Más el principio es uno solo, el principio es la justicia, el principio es el amor, el creador es uno solo. Entonces, las ideas filosóficas se van a caer tarde o temprano, más los principios van a permanecer, ¿correcto? Sí, señor. Claro, dentro de ese grupo que me hace, que pones aquí, el más fanático es pentecostal. Claro, el pentecostalismo es eso, porque ellos consideran que la única verdad está en ellos. Sí. Y si supieran de que el movimiento pentecostal existe son 200 años, entonces uno le puede hacer la pregunta, ¿y antes de ustedes qué había? Ahí se cae su concepto. No, empezando que ellos se dividieron, porque hay dos clases de Pentecostés. Sí, no, ellos nacen en New York, en la calle Azusa, y ahí nace el movimiento pentecostal dentro de una línea trinitaria que eran las asambleas de Dios. Y luego de ahí se separa y luego viene un profeta grande norteamericano
que se va a llamar Marion Braham, y va a ser uno de los grandes expositores del tema del Jesús solo, del movimiento pentecostal. Y de ese movimiento se separa y llega la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y de allí hay muchos movimientos separados. Pero vuelta, repito, aquí no estamos hablando de... Tendremos que hablar de eso en algún momento. Vamos a hablarlo aquí en este foro. Pero en el momento estoy presentando el argumento general, escritural y fundamental, que una religión no puede presentarlo como el único camino, porque Jesús no está casado con ninguna religión. Yeshua no aporta ni apoya ninguna religión ni creó una religión. Él trajo fue unos principios de la restauración de cómo volver al Padre, de cómo hacer que nuestras vidas nos unamos al único Dios verdadero. Y eso es lo que estamos aquí restaurando. ¿Correcto, Liliana? Sí, señor. Muchas gracias. More, gracias. Correcto. Dale. Señor. More. Bueno, Señor. Estamos en que, listo, hay unos que no lo conocen porque... ¿Me escucha? Sí, yo te estoy escuchando. Hola. Estoy escuchando. Sí, bueno, dale. Hay unos que es por desconocimiento, listo, entonces no van a ser juzgados por desconocimiento. Pero y el que niega, digamos, en este caso el judío tradicional ortodoxo, que niega a Yahoshua, ahí en ese punto, ¿cómo se toma? Ellos también están acobijados por dos aspectos. Uno, por el desconocimiento. Ahí hay desconocimiento. Y dos, que tienen la promesa de los padres. Y esa es la que ellos hacen. Ellos tienen la Torá, claro. Tienen la cobertura. Se llama por los méritos de los padres. Sehut. Por Sehut Abot. Mérito de los padres. Mientras nosotros estamos por los méritos del Adón Yeshua, de nuestro Mashiach. Esos son los méritos que estamos nosotros, o que tenemos nosotros, ¿sí? Pero sí. hay uno, el 90% arqui de los judíos, hay desconocimiento del Adón, porque ellos nacieron es como el cristiano, y hay que también entenderlo al cristiano aquí, porque el cristiano desconoce la Torá, aunque lea la Biblia. Leer la Biblia no es la Torá. Entonces los cristianos en parte están justificados en un punto, porque ellos desconocen la Torá, y al desconocer la Torá, porque toda la vida le han dicho que la Torá es de los judíos, que la Torá no tiene nada que ver para los cristianos, y entonces eso lo justifica, porque hay ignorancia. De la misma manera al judío, si al judío le han dicho que Jesús es el Dios de los cristianos, es el Dios cristiano, entonces ellos nunca van a considerar que Yeshua es hebreo. Para eso tiene que haber una develación, tiene que caérsele el velo, ¿ya? Entonces hay una justificación y de parte del cielo, ¿correcto? ¿Y qué pasa con el... se pueden justificar. Aquellos que fueron cristianos, sí, y se volvieron mesiánicos y ahora se están volviendo judíos, esos no tienen justificación, porque dice que los que me negaren delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Y esto es serio, delicado, porque en este momento hay mucha gente que... Me quitó la pregunta. Señor, ¿cómo? Me quitó la pregunta, me acaba de responder lo que le iba a preguntar. Bueno, el Señor es bueno, siempre nos ayuda. Que ya conoce a Yahoshua y pasa a negarlo al mesiánico y pasa al judaísmo, tiene otro caso, que es el que ya no, eso ya es otro juicio. Ese ya perdió el abogado, ese ya no tiene abogado, porque dice que lo negaré delante de mi Padre. Son 8:30, señores. Como este tema es tan caliente, otra vez los invito. Hemos aclarado 4 cosas, definiendo qué es el infierno, el lugar de tormento. Ya tenemos claro que el infierno no es igual al lago de fuego. Entonces los invito a que mañana 6 de la tarde nos conectemos otra vez y investiguen más. Ahí solamente están en la cascarita. Investiguen más y vamos a seguir aclarando. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Puede ser. Y a Liliana. Lili, sí, la gloria para decir algo de ella. Hola, espérate, ya lo vas a decir, Bellita, ya lo vas a decir. Lili, te agradezco el cielo que te hayas, por medio de tus amigas, te hayas unido acá, porque puedes entender más cosas. Nosotros no estamos ni ponderando una religión, ni justificando otra. Estamos buscando al Dios vivo. Y hay un solo camino, se llama Yeshua, Jesús, el camino. Y estamos buscando esa verdad.
así vaya en contra de los conceptos, ideas nuestras, inclusive de nuestros paradigmas, toca tumbarlos y toca edificar lo que él edificó. Bueno, me alegra que estés aquí. Dime, Gallita, dinos. Sí, More, es que quería leer una partecita en Jeremías 9. Dice desde el 5, dice, cada uno enseña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Eterno. Quiere decir que nosotros hay veces vamos muchísimo a lo que dice el hombre, pero no a lo que dice el Eterno. Sí, el profeta está haciendo referencia del sacerdote y del escriba. Dice que el escriba falseó la ley y el sacerdote dice tantas cosas, pero está hablando mentira, no conforme a la Torá. Sí, señor. Es referente al pastor. Hoy en el día la gente más cree lo que el pastor dice que lo que la escritura dice. Y no nos equivoquemos. O más lo que el rabino dice que lo que la escritura dice. Sí, señor. Así es. Y lo otro es que, digamos, hay veces en las religiones lo que hacen es meter miedo para que la gente vaya a su religión, más no para que vaya a la verdad que el Eterno nos está dando para ser libres. Es que esa es la herramienta más fuerte de la religión, el miedo, el temor, el crear esos miedos, no temor de reverencia, sino temor al castigo, ¿sí? Esa es su fortaleza, esa es su herramienta, esa es la programación. Y aquí nosotros lo que hacemos es liberarla. Y claro, eso en primera instancia, si no escuchamos bien, trae una confusión, pero no porque estemos confundiendo, sino porque pasa eso, porque si tú aclaras una cosa, hay una confusión en que lo que escuchaste con lo que estás escuchando, si no lo confirmas con las escrituras, terminas en el limbo. Entonces necesitamos claramente, y más perdido que el hijo del limber, sino escrituralmente afirmamos el propósito del Eterno es que seamos libres, para que nuestra libertad la sometamos a Él. Sí, ese es el propósito, que seamos libres, libres de nuestro concepto, libres de la religión, libres de las ideas, libres de la filosofía, libres de todas esas cosas, para poder entender a la luz de las escrituras, a la luz de la verdad de la palabra, no de la religión, inclusive ni siquiera el judaísmo. Yo no estoy presentando judaísmo, estoy presentando la escritura de la restauración de las raíces hebreas. Bueno, entonces 4 cosas hemos ¿qué es el Geinón? ¿Qué es el infierno? Que no es igual lago de fuego con infierno, que el alma tiene otro concepto. Entonces vamos a dejar mañana y los invito a que sigan estudiando porque me interesa los puntos que hayan dado y mañana terminamos este tema. ¿Listo? ¿Les parece? Se hizo un chisme, van para las 9. Mañana terminamos este tema. Así que invite ahí y vaya mastique, busque que hay más herramientas, más instrumentos para que pueda encontrar la realidad. ¿Sí? Listo. Muchas bendiciones. Mañana nos vemos. Shalom. Shalom, maestro. Gracias. Shalom. Anote que mañana aclaramos estos otros puntos. Hay 3 puntos más que aclararlo. Shalom a todos. Sí, toca aclararlo bien porque quedé Muchas gracias. Muchas dudas. Perfecto.